La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar El arte de la guerra aplicado a los negocios. En este webinar hablaremos de la administración estratégica, la importancia de entender y aplicar la visión del Sun Tzu en la administración. Recuerden que pueden acompañarnos también a través de la cuenta del Twitter, que es UNITECMX, haciendo sus comentarios referente al tema o dejándonos sus opiniones respecto a esta ponencia. Este webinar te interesa si deseas aprender la importancia de provocar tu futuro y no de sufrirlo. Aprenderás la importancia de conocer, diseñar, aplicar y dar seguimiento a las diferentes estrategias personales, de desarrollo profesional y para aplicación en la empresa y en los negocios. Para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Anguiano. Él es profesor aquí en la UNITEC, da clases en Campus Atizapán y cuenta con una experiencia de 35 años en empresas financieras. A él lo pueden contactar a través de su correo electrónico, que es jgutierrez@yahoo.com.mx. Bienvenido, profesor, gracias. Muchas gracias, buenos días. Vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo lograr que no me tome por sorpresa el futuro? Normalmente nos interesa, nos gusta saber qué es lo que va a pasar con nuestra vida a largo plazo, a mediano plazo o inclusive a corto plazo. Y a veces por falta de conocimiento, por moda, acudimos a lectores de cartas, pitonizas, las que te leen la mano, la bola de cristal, etcétera, o inclusive a horóscopos. Esto, pues, no es que esté incorrecto, equivocado, sin embargo, no es la mejor forma de conocer qué es lo que nos va a pasar en un futuro próximo, ¿sí? Y aparte lo hacemos para casi cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Qué comprar? Si me conviene tal o cual persona, o de qué signo es, a ver si corresponde con el mío, o hoy qué puedo hacer en mi trabajo, debo de proponer un incremento, una promoción, y a veces nos vamos solicitando esa información del horóscopo, y acuérdense que el horóscopo trae muchas cosas muy generales que le pueden quedar a todos, pero que no realmente o no necesariamente se refieren a tu persona. Vamos a ver algunas de las citas que me tomé la libertad de traer el día de hoy. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Eso lo dijo Alan Kay, pionero en la informática. ¿Qué nos dice esta cita? No necesito o no debo de esperar a ver qué pasa para ir definiendo mi futuro, sino que debo de yo mismo irlo proponiendo, empujando a que se dé hacia donde yo quiero. La siguiente cita nos dice, hay dos tragedias para una organización, no lograr lo que quiere o lograr lo que no quiere, pero hay una peor, no saber lo que quiere lograr. Y en este sentido, pues es muy penoso encontrarnos con que me lanzo al mar, vamos a hacer la analogía, me lanzo al mar en mi bote, hincho las velas con el viento y ya. Pero ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde no quiero ir? No lo sé. Y si no sé a dónde quiero ir o no quiero ir, pues voy a llegar a algún lado, pero no a donde yo necesitaba o quería ir. ¿Sí? La tercera es, el futuro se prevé o se padece. Si no me preparo, más bien, si no preparo el camino para mi futuro, en vez de disfrutar de alguna situación, voy a padecerla. Si no me cuido la salud, ¿qué es lo que pasa? Pues voy a enfermarme. Si como en demasía y no hago ejercicio, pues al tener sobrepeso, voy a tener un problema de salud que puede ser diabetes, el colesterol alto, problemas, ¿cómo se llama? Cardiovasculares de algún tipo, o inclusive problemas en los huesos. Entonces, este tipo de situaciones tengo que prever
qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo. En las primeras páginas del libro, El arte de la guerra, nos dice, lo cito textualmente, no reflexionar seriamente sobre todo lo que tiene que ver con la guerra, en este caso, con nuestra vida o nuestro desarrollo, es demostrar una culpable indiferencia con respecto a la conservación o la pérdida de lo que más nos importa. Y esto no debe de ocurrir. Por supuesto que esta cita nos habla en un sentido figurado, sino real. No sé si por ahí recuerden algún poema que dice que yo debo de ser el arquitecto de mi propio destino, preparándome o no para enfrentar la vida. Si también, o sea, nosotros podemos tener un buen futuro por prepararnos y podemos tener un mal futuro por hacer actividades que no deberíamos de haber hecho. Pero también podemos, igual que, como dice por ahí en algunas religiones, lo que se denomina el pecado de omisión. Esto es, no hago nada, el tiempo arregla todo, y entonces lo que voy a obtener yo es, quién sabe qué, algo para lo que no estaba yo ni preparado, ¿sí? Recordando una de las citas anteriores y platicando, más bien, y citando también algo que se ve en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, estaba Alicia frente al gato de Cheshire y le pregunta, ¿qué camino debo de tomar? A lo que le contesta, depende a dónde vas. Y la respuesta de ella fue, pues no sé a dónde voy, pues entonces agarra el camino que quieras. O sea, si no sabes a dónde vas, pues suéltate a caminar a ver a dónde llegas, ¿no? Y eso no es algo que nos puede favorecer, al contrario. ¿Ok? Otra cosa es, dentro de lo que estamos viendo, no debo de echarle la culpa al destino, a la suerte, sino que toda acción tiene una consecuencia. Y esta consecuencia puede ser positiva o negativa. Pero eso está en nosotros. Y también la no acción también puede tener una consecuencia, generalmente negativa. Por lo tanto, lo que nos dice el Sun Tzu es que debemos ser previsores. Previsión, de la palabra ver anticipadamente, lo que implica la idea de anticiparnos a los acontecimientos y situaciones futuras que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual será imposible hacer planes. Por ello, la previsión es básica para la planeación. Debo definir, y lo vemos en este pequeño esquema, mi razón de ser como persona, profesionista, empresa, identificar los valores que rigen mi comportamiento, porque esto es algo que, creamos o no, influye en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Si uno de mis valores es nada más el dinero, pues no voy a tener una correcta relación afectiva con la gente a mi alrededor. Puedo lograr tener dinero, pero no una relación afectiva adecuada. ¿Sí? En esta lámina que estamos viendo ahorita se cita en latín Amat Victoria Curam. No sé si alguno de ustedes lo ha visto en algunas películas o en algún lado. Y a lo que se refiere es que la victoria ama la preparación. Traduciéndolo más, haciéndolo más sencillo, para que salgas victorioso, para que triunfes y logres lo que tú quieres, debes de prepararte. Porque si no, eres como un perrito que tiran al agua y si empieza a patalear, flota, y si no, adiós, ¿no? Se llamaba al que sigue, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se presentan. Para realizar la previsión, ¿qué requiero? Primero, fijar los objetivos o fines que se persiguen.
Lo siguiente sería investigar los factores positivos y negativos que ayudan u obstaculizan la búsqueda de esos objetivos. Y por último, determinar diversos cursos alternativos de acción y escoger uno de ellos para realizar los planes. De esto te habla en muchas de las partes del libro, de sus capítulos, el Sun Tzu. Tenemos que saber a dónde vamos. Los que han estudiado o han visto algo de administración estratégica recordarán que hay 3 situaciones, 3 preguntas que debo responder. ¿En dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo voy a llegar? El en dónde estoy es qué soy, quién soy, qué tengo, con qué cuento. El a dónde es dónde me estoy viendo, qué quiero hacer. Y el cómo es, bueno, toda esa serie de análisis de alternativas para poder llegar a donde al final quiero, con la mejor, con el mejor resultado posible, ¿no? También el Sun Tzu nos dice que debemos estudiar la guerra en términos de 5 factores fundamentales. El primero es el Tao, que él define como la doctrina, camino, justicia, que podemos relacionar con la cultura empresarial. Y la cultura empresarial está compuesta de varias situaciones. La cultura de la persona. Debemos de prepararnos como personas y preparar a nuestro personal y pensar que eso es una inversión, no un gasto. ¿Por qué? Porque si la gente se encuentra preparada, pues van a cometer menos errores, van a hacer mejor las cosas, y recuerden que todo lo que son retrabajos son costos dobles para la empresa, ¿no? Entonces, es una inversión en la gente y debo de fomentar esto para que la empresa empiece a caminar de la mejor manera. La siguiente sería la cultura de la función, en la que yo tengo en mente los procesos y cómo optimizarlos. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Una buena división de trabajo, no evitar en lo posible la duplicidad de funciones o la falta de que alguien desarrolle alguna función. ¿Sí? El siguiente sería la cultura de la tarea. El llevar a cabo los trabajos pensando en la mejora general, en obtener siempre mejora continua, calidad en el producto o servicio que estoy desarrollando, en mi labor diaria. ¿Para qué? Para integrarme junto con la cultura de la empresa que busca el desarrollo tanto personal como de la institución. Y por último, pero no menos importante, lo que se define como cultura del poder, en el que debemos de considerar el poder que tenemos como un don y no como una ventaja personal. Y esto aplica a nivel político, empresarial, inclusive si nos vamos a la ficción, ¿qué es lo que le dicen o llegan a pensar en alguna ocasión los superhéroes? Que lo que tengo es un don, el cual debo de explotar, el cual debo de dar servicio a los demás con este. Entonces, en este caso, recuerden que la administración, el liderazgo ha cambiado. Ya no eres el jefe, eres el facilitador de tus colaboradores, eres el coach de los mismos. ¿Qué es coachear a alguien? Es señalar errores, pero proponiendo modificaciones. Es un continuo proceso de enseñanza. Entonces, esa es la labor del jefe, no nada más dar gritos y sombrerazos para que se lleven a cabo las cosas, porque aparte de todos modos, así no se logra nada, ¿no? El siguiente punto que maneja el Sun Tzu es el tiempo. Se refiere en cuanto al tiempo, no solamente al minutos y segundos, sino al ambiente. En este caso lo estamos equiparando con lo que son los factores externos. Y estamos hablando de factores socioculturales, políticos, legales,
macroeconómicos, tecnológicos, ecológicos inclusive, que es lo que se está ahorita muy en boga, y todo eso va a afectar a mi empresa, ¿sí? Debo de pensar o tener siempre fijo en qué leyes se han desarrollado que puedan modificar el accionar de mi empresa. ¿Qué políticas gubernamentales se están llevando a cabo en mi país o en el país al que exporto, por ejemplo, que pueden afectar a mi empresa? Por ejemplo, las políticas proteccionistas que cierran o dan poco espacio para que entre el aguacate a Estados Unidos, el camarón o alguna situación ecológica que me impida poder desarrollar el trabajo de mi empresa. En el caso de las socioculturales, o sea, si yo produzco, vamos a poner un ejemplo, hamburguesas, vamos a hablar de la marca más conocida, la de la M dorada. Ustedes me imagino que han comido en alguno de estos lugares alguna vez, y es igual si comes aquí que en Acapulco, que en Mérida, que en Sinaloa. Sin embargo, ¿ustedes creen que preparan de la misma manera las hamburguesas en la India? En la India no pueden comer, los que son de esa religión, carne de res, porque no puedes lastimar a la res. No pueden comer carne de cerdo porque para ellos es un animal sucio. Entonces, ¿de qué hacen las hamburguesas? Bueno, tratan de que tenga la misma vista que la que vemos en cualquier fotografía de hamburguesas. Sin embargo, pues lo que dan es carne o de cordero, o soya, o pescado, o pollo, para no afectar y poder tener cabida en la economía de ese país. ¿Sí? Desde el punto de vista ecológico, y ahorita tenemos casos muy puntuales de empresas que tiran sus desechos químicos en los ríos y pues ahorita tienen problemas, inclusive están cerrando empresas, ¿no? Entonces tenemos que considerar también esta situación para el desarrollo de nuestra empresa. Por supuesto, tecnológicos. Si hay algún desarrollo tecnológico que pueda afectar, que pueda apoyar a mi empresa, bueno, pues debo de estar abierto a accesar a ese concepto, a ese nuevo concepto. Si no, pregúntenle a algunas marcas, y el ejemplo mejor sería de esta cadena fotográfica que empieza con K, que hacía cámaras fotográficas, vamos a llamarles análogas, físicas, en las que había un rollo, había química para sacar la fotografía, y cuando entró la fotografía digital, desdeñaron ese nuevo concepto. ¿Y dónde está ahorita? Adiós. Sigue existiendo como empresa, pero está produciendo otro tipo de, ahora sí que vende otro tipo de productos, ¿no? Pero la parte más fuerte, por supuesto, era la fotografía. ¿Sí? Y así como eso, tenemos que ver toda la parte del entorno y tratar de irnos adecuando a este mismo. Otro de los conceptos que nos maneja es el terreno, que se refiere al mercado. Los que han estudiado administración y administración estratégica recordarán el diagrama de Porter, del diamante de Porter, en el que tengo mi proveedor, competidor, las empresas entrantes, las empresas sustitutas y mi competencia directa. Entonces, tengo que ir analizando desde el punto de vista de mi competencia qué es lo que está haciendo o cuál es la tendencia que han llevado con respecto al mercado en el que nos encontramos y ver cuáles son las mejores estrategias para poder sobrevivir en ese mercado. Si tienen nichos que no han tocado, bueno, pues entonces meterme yo a ese nicho. En el caso de mi proveedor, tengo que pensar muy bien si el proveedor es un proveedor único, digamos, vamos a pensar Pemex, es el único que me vende tal
químico. Pues debo de entender que si en algún momento hay alguna situación a nivel macroeconómica que modifique el desarrollo de Pemex, pues yo me voy a ver envuelto en problemas de suministro. Entonces debo de pensar muy bien esa parte. En el caso de mis compradores, si tengo un solo comprador, puse todos los huevos de mi empresa en una canasta. Entonces debo de pensar en cómo tratar de diversificar el mercado al que estoy atacando. Si estoy hablando de mis nuevos entrantes, o sea, empresas nuevas, pues también tengo que ver si alguien está queriendo entrar a mi negocio y ver si eso me va a afectar de manera negativa o muy negativa, porque bueno, cualquiera puede entrar, pero si entra una empresa gigante y ve que el nicho de mercado en el que yo estoy es muy atractivo, pues tengo que hacer algo para defender ese mercado. Y bueno, a veces no tiene uno los recursos, pero lo que tengo que hacer es entonces buscar nichos que para esa empresa no se le hagan muy atractivos, ¿sí? Y cuando hablamos de productos sustitutos, bueno, debo de pensar en si vendo lápices y alguien inventa, vamos a suponer un lapicero, bueno, ¿qué debo yo de hacer para que la entrada de ese nuevo lapicero no vaya a romper mi ciclo de valor? ¿Sí? Ofrecer nuevas características o precio, no sé, pensar en alguna forma, en analizar siempre todo lo que está a mi alrededor cercano. El siguiente punto sería el mando, que obviamente se refiere al liderazgo. Y como mencionaba hace un momento, el líder no es el que grita y da instrucciones. Ya no es ese el papel del líder. El líder tiene que primero entender a la gente con la que trabaja, entender bien a la empresa en la que está, buscar que se desarrolle de manera madura e integral. Esto es, que no haya luchas de poder entre diferentes áreas, sino buscar siempre el objetivo, lograr el objetivo general de la empresa a través de los objetivos particulares de mi área. Y también el saber desarrollar a mi personal, porque eso va a hacer que pues crezca el área y por supuesto también que crezca yo junto con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la labor del líder ha cambiado, ya no es tan cerrada, ya no es esa de yo mando y me acuerdo mucho de el decálogo del jefe. El jefe siempre tiene la razón y brinca lo que quieras, que el jefe siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, ya no es así. Puede tener la razón siempre y cuando vea bien su empresa, analice a su gente y busque tener objetivos integrales entre la empresa y la gente. El siguiente punto que toca el Sun Tzu es el arte y que podemos relacionar con los conceptos de organización. El ordenar de manera lógica y sistemática las actividades de la empresa. En este sentido, mucha gente piensa que sistematizar una empresa es ponerle computadoras. No. Sistematizar una empresa es documentar los procesos, identificar y documentar los procesos que se llevan a cabo en cada una de las áreas, tener una buena estructura de información, tener un buen proceso de capacitación. Otro paso sería la división del trabajo y la división de autoridades por jerarquías. ¿Qué principios utiliza? Bueno, el principio de delegación, orden y jerarquía, pero recordemos que el poder se delega, pero la responsabilidad se comparte. Eso es algo que tiene que pensar también el líder. Yo puedo delegar funciones e inclusive algunas veces situaciones de poder, sin embargo, al final la responsabilidad es mía, no es de la persona. No se vale que yo diga, ay, Jesse no lo hizo bien. ¿Quién es el jefe de Jesse?
Yo. Ok. Quiere decir que no estuve apoyando a Jesse para que llegara al objeto que yo quería. ¿Sí? Entonces la culpa es mía. Por supuesto de ambos, si quieres, pero el que tenía que haber supervisado que se estuviera bien capacitada, que supiera bien lo que yo estaba requiriendo, soy yo. ¿Ok? Tareas complejas convertidas en tareas sencillas. Recordemos, y siempre se dice, que la sencillez es la perfección. Si hacemos cosas demasiado elaboradas en las rodillas, pues no vamos a lograr que el proceso se lleve de manera correcta. Y para hacer esto, ¿qué necesito? Si ya estoy en una empresa creada, ¿a quién le voy a preguntar o se me va a ocurrir a mí nada más? No, debo de verlo con los especialistas, con la gente que lo hace en la empresa. Si yo les digo, oye, ¿sabes qué? Para que tú puedas hacer este tornillo, tú tienes que ir caminando al almacén. De ahí tienes que ir caminando a registrarlo a la salida del almacén. Luego, o sea, este cuate va a hacer el tornillo o va a llevar a cabo todo el proceso. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos de pensar y organizarnos muy bien en todas las actividades. El siguiente, bueno, son estos los 5 puntos, ¿no? Pero otra situación que se toca es dentro de lo que es la previsión, una vez comenzada, y voy a citar textualmente, una vez comenzada realmente la batalla, si la victoria se demora por mucho tiempo, tus tropas se desanimarán y tus armas se embotarán. Esto se debe, más bien, esto a lo que se refiere es, no puedo pensar en, quiero llegar a ser campeón, y ya. Bueno, vamos a hablar de un equipo deportivo, pero ¿cuáles son esas metas? ¿Cuál es esa parte a corto plazo? Ok, primero, voy a integrar un equipo de gente que tenga las suficientes habilidades para los puestos que requiero. Entonces estoy hablando de integrar personal. Voy a prepararlos físicamente para que tengan el fuelle para poder terminar los partidos. Voy a desarrollar estrategias defensivas y ofensivas que me ayuden a enfrentarme a mis diferentes contrincantes. Sí, y voy logrando cada uno de esos pasos. ¿Cuál sería ya dentro de lo que hablaríamos como el campeonato? Voy a ganar el partido de mañana o por lo menos empatar. El siguiente semana igual. Y así, cada semana voy sacando los puntos necesarios para que al final del torneo, y esta es la parte de la planeación a largo plazo, yo sea el campeón. O, bueno, en el caso del fútbol mexicano, pase a la liguilla y entonces otra vez empiece a pensar en esto. ¿Sí? Pero siempre poniendo un paso y un logro. Porque aparte, la gente, si no ve logros, por lo menos parciales, se desanima. No quisiera yo tocar fibras sensibles, pero hay un equipo con rayas rojas, blancas y pantalón azul que dice, no, pues es que estamos mejorando y es que vamos a hacer esto y lo otro, pero no ganan, no obtienen los suficientes puntos para salir de un lugar donde no deberían de estar. ¿Sí? Entonces, ya la gente está, pueden ser muy buenos jugadores, veamos la plantilla de ese equipo, y pueden ser buenos jugadores, pero está la dinámica negativa que no salen de ese problema. ¿Sí? Entonces, hay que planear a corto plazo, pero siempre pensando en qué voy a obtener a largo plazo. Más adelante señalan en el Sun Tzu, en su libro, un estratega realmente hábil no recluta tropas 2 veces, ni suministra alimento 2 veces en la misma campaña. Esto lo ligamos con el manejo de presupuestos. Deben de respetarse los presupuestos y los proyectos, tratar de que sean autosustentables, porque si no terminaremos, como dice el dicho, echando dinero bueno al malo. ¿Sí? Si yo manejo bien mis recursos, si, como mencionamos con el punto anterior, voy obteniendo alcanzando ciertas metas, entonces voy a lograr que mi proyecto sea autosustentable. El llegar a al siguiente escalón, ese escalón, en vez de verlo hacia arriba, en este momento me sirve para
partir de ahí al siguiente. Y eso es a lo que se refiere. Debo de lograr una meta para alcanzar la siguiente y así poder ir creciendo en lo que es mi desarrollo personal, profesional o empresarial. Otro punto que vamos a ver sería hacernos la pregunta, si preveo lo que puede pasar y hago planes y no salen como quería, ¿qué puedo hacer? Y esto es algo que nos lleva a regresarnos un poco. Cuando yo defino o desarrollo una estrategia, debo de tener siempre opciones, que no alternativas nada más, porque alternativa sería sí o no, blanco o negro, sino tener varias opciones por si se presentan diferentes problemas. Imagínense que trabajan en una, no sé, de cajeros y se va la luz. Ahorita ya están muertos porque las computadoras todas funcionan con luz. Pero si tienes una máquina calculadora con una tira, lo que puedes hacer es, bueno, no tengo luz, utilizo la máquina calculadora para registrar los movimientos que llevo a cabo. ¿Sí? Entonces tengo un plan B en este caso para poder sustituir ese recurso al que ahorita ya no tengo acceso. Y como dice la imagen, si el plan A te falla, no te preocupes, el abecedario tiene 27 letras. Siempre podrá haber alguna otra forma de solucionar lo que tenías a donde tenías que llegar. Y esto va muy relacionado, por ejemplo, o podemos tomar cuando se nos acabe el petróleo, ¿qué va a pasar? Por lo menos ya estamos pensando en aprovechar la energía solar, aprovechar la energía eólica, la de las maderas, y así diferentes tipos, la geotérmica, ¿sí? Entonces, siempre va a haber, y debemos de pensarlo desde antes de empezar nuestro proyecto, varias opciones para poder subsanar alguna dificultad que se nos presente el camino. Por supuesto, nunca vamos a poder prever todo, pero por lo menos lo más posible de que pase, eso sí vamos a poder preverlo. Y ya para lo otro, bueno, pues empezaremos a usar letras del alfabeto griego, pero algo podemos hacer. Para que yo pueda identificar si mi plan A no está funcionando, no puedo esperarme al final del camino para decir, imaginen que es una empresa y dicen, yo quiero que este fin de año tengamos utilidades de 1 millón de pesos. Eso lo dijiste en enero. Llega diciembre y te avisan, ¿sabes qué? Nada más tuvimos 500,000 pesos. Y lo único que te queda hacer es, qué pena. Lo que debes de hacer es poner en marcha controles que te permitan detectar las desviaciones desde su inicio y corregirlas. Y de hecho tienes que ir más allá. Situaciones que ya identificaste como problemas, debes de definir ya los cambios necesarios para que no se presenten. Entonces, siempre puede haber algo nuevo, pero por lo menos lo conocido ya no se te va a presentar como un error porque ya hiciste algo antes de empezar para que no se presente. Y conforme va pasando el desarrollo de tu labor, puedes ir midiendo cuál es tu desempeño. Por eso ahora existen lo que se denominan cuadros de mando estratégico, en donde vas viendo el desarrollo día a día y en algunas funciones hora a hora de los diferentes procesos que intervienen en el desarrollo de tu actividad. Preparar diferentes opciones para enfrentar los problemas va relacionado con el pensamiento que cito de el Sun Tzu. Antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban descubrir la vulnerabilidad de su enemigo. Y aquí, como vemos en este cuadro,
el gestor dirigente que busca el éxito, primero busca conocer la organización, tener preparación profesional, entender el entorno, que serían los conocimientos básicos, luego las habilidades para resolver problemas, para comunicarse, tener inteligencia emocional, luego ya superhabilidades, que serían proactividad y creatividad y uso del cerebro, y las habilidades cumbre, que serían aprender constantemente y siempre conocerse uno mismo. Todo esto nos lleva a que podamos tener el éxito requerido. Otra idea que debemos aplicar es, pero tu invencibilidad depende de ti, la vulnerabilidad depende del oponente. Por eso los guerreros expertos pueden ser invencibles. No pueden hacer que su enemigo sea vulnerable, pero ellos sí invencibles. Y aquí estamos viendo en esta gráfica, pues que estudié el mercado, desarrollé estrategias, definí sistemas de evaluación y retroalimentación, implementé, generé ideas, depuré esas ideas y desarrollé un plan de acción y de control o análisis que se menciona aquí. Son estrategias, pueden ser de mercadotecnia, de administración, deportivas, de lo que sea. Entonces, si me conozco a mí mismo y me preparo, puedo salir victorioso o llegar a la meta que requiero. Y bueno, la última pregunta sería, ¿y aplica para cualquier faceta de mi vida o solo la empresarial? A ver, yo les pregunto, y eso es, ya les queda a cada uno de ustedes responderlo. Cuando me despierto en las mañanas, ¿tengo una idea de qué voy a hacer o empiezo a pensar qué voy a hacer en el día o simplemente me levanto y dejo que pase la corriente y a ver a dónde voy? Si lo hago así, híjole, estoy perdido. Si ya voy pensando qué voy a hacer, que salgo con el suficiente tiempo para no llegar tarde a mi trabajo o a mi escuela, si cuando llego a mi trabajo, pues veo todo el calendario con las citas que tengo para ese día y las actividades que tengo, o en el caso de la escuela, veo cuáles son las materias que llevo ese día, preparo mi material, mis libros, mis cuadernos. Eso es a lo que se refiere con que lo puedo aplicar desde el punto de vista personal. Si no logro el ascenso en la empresa donde trabajo, ¿ya me doy por muerto? No, entonces tengo que buscar alguna alternativa, pero a lo mejor tengo que hacer una inversión en aprender un idioma, aprender computación. Ahora que está, por ejemplo, muchos cursos de manejo de, ¿cómo le llaman esto? Se me fue la palabra, el Six Sigma, tomar un curso de Six Sigma para minimizar errores. Cuando yo llegue a una empresa y pueda decirles, ¿por qué me van a contratar a mí en lugar de a los otros 14? Es porque yo les puedo ofrecer una metodología que va a minimizar sus errores. O porque yo puedo ofrecer el tener relaciones con empresas en el extranjero porque manejo un idioma. O el desarrollar sistemas, sí, computarizados, porque sé computación. Entonces, todo eso también lo aplico a la parte personal. Y bueno, como empresa es obvio que debes planear y aplicar estrategias, pero como persona también lo debes de hacer. No solamente desde el punto de vista profesional, sino en la planeación de mi día, del día a día, para cualquier cosa, definir mi objetivo, contemplar fases que deben de cubrirse. Y aquí les pongo un ejemplo, es un presupuesto de boda. De los que se han casado, tuvieron que haber pensado en la ceremonia civil, en la religiosa, y en la religiosa en un montón de cosas, en la recepción, en qué requiere la novia, el novio, en otras situaciones de las invitaciones, la luna de miel y el después de la boda, o dejo que pasen las cosas así nada más. Hay gente que regresa de la boda a divorciarse porque no lo planeó bien. Entonces, estemos muy conscientes y algo de lo que nos deja el libro del arte de la guerra, si quieren nada más pensar en eso, es prever, planear
y ponerme un objetivo. Les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias, profesor. Vamos a dar paso en este momento a las preguntas y respuestas. Recuerden, nuestro ponente del día de hoy es el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Anguiano. Su correo electrónico, se los recuerdo, es jgutierreza60@yahoo.com.mx. Nos están preguntando, Ángeles, nos dice, buen día, ¿nos proporcionarán las slides de la presentación al término? Claro que sí, se los compartimos. Recuerden que nada más si nos dejan su correo electrónico, les hacemos llegar el material que desarrollamos a través de este webinar. Cesarina Hernández también nos pregunta acerca de la presentación. De acuerdo, nada más nos tienes que hacer llegar tu correo y con eso es más que suficiente. Ok, en el cuadro también aplica para los que ofrecen servicios, nos pregunta Miguel Sánchez, profesor. Sí, por supuesto, esto aplica para todos. Lo que pasa es que, bueno, es muy fácil poner el ejemplo para empresas que producen algo, pero en el caso de los servicios también tienes que plantear opciones y poder desarrollarlas cuando se presenten los problemas. Muchas gracias. Bueno, ya nos están haciendo llegar sus correos electrónicos, Rodrigo, Marisol, Juan Francisco, Cesarín, gracias. Recuerden que el profesor está aquí para también solucionar la importancia de que ustedes se presenten también a este webinar, es que lo tengan entendido y que también puedan resolver todas las dudas acerca de este tema que es muy importante, como lo mencionó el profesor, que no solo es para la gente que realmente estudia administración, ¿no? Sino que también es para llevarlo a cabo en nuestra vida personal. Gracias, Jeremy. Bueno, tenemos una pregunta de Alejandro. Dice, en su opinión, ¿por qué considera que una ideología de más de 2.500 años aún puede ser vigente en ambientes empresariales? Bueno, aquí la respuesta podría ser en dos partes. La primera sería, de hecho, esta ideología que se aplica en la guerra o que está hecha para la guerra, la estamos aplicando a los negocios. Entonces, el hombre no cambia, lo que cambia son las herramientas que tiene. Entonces, si nos preparamos, si se preparaban hace 2.500 años y lograban victorias, el chiste ahora es prepararnos. Les digo, la diferencia nada más son las herramientas. También hay gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que creas en un libro como la Biblia, que tiene... Desde el primer libro se escribió hace más de 5.000 años, ¿y por qué todavía lo podemos utilizar? La respuesta es porque las personas somos iguales a través del tiempo. Lo único que cambia son las herramientas que utilizamos. Bueno, ahí está la opinión, Alejandro, del profesor. Muchas gracias por participar con nosotros. Ok, Aide, hola, buen día. El tema de los recursos, hay un punto en la gráfica que dice... Quick wins. Esto se refiere a esas metas, a esos logros parciales que vas logrando cuando estás queriendo llegar a un objetivo. Victorias rápidas, digamos, es a lo que se refiere. Esas metas que voy logrando, el ganar el partido de mañana, el de pasado mañana, para al final ser campeón. Muchas gracias. Ana Georgina nos dice, muchas gracias por tocar esos temas tan interesantes, ojalá continúen. Claro que sí, recuerden que si ustedes quieren participar en más webinars como estos, pueden estar consultando ya sea Facebook de Unitec o cualquiera de sus redes sociales, o bien registrarse y preguntarnos acerca de los webinars que se van a estar llevando a cabo, ya que cada semana tenemos nuevos webinars. ¿Cómo aplica la filosofía de la mejora continua? Nos pregunta Fernanda Mariel. Ok, Fernanda, va muy relacionado. El Kaizen lo que te dice, si te acuerdas, es que debes de ser ordenado, disciplinado, limpio, responsable, ¿sí? Entonces, si te fijas, esos 5 puntos que maneja el Kaizen te llevan de la mano o se relacionan de manera muy
concreta con lo que te dice el arte de la guerra. Debes de planear, prever, organizarte, conocerte a ti mismo, conocer el mercado, y eso podríamos ligarlo con la parte de orden, ¿sí? En el caso del Kaizen, y así cada uno de los puntos del Kaizen los podemos ir relacionando con diferentes aspectos que se manejan en el arte de la guerra. Muchas gracias, Fernanda. Esperamos que haya sido resuelta tu duda. Zoraida dice, con tableros de seguimiento se refiere a herramientas como el Balanced Scorecard, que otras herramientas de control, y supongo que es otra pregunta, ¿qué otras herramientas de control nos puede sugerir? Gracias. Sí, claro. El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral es el que te da seguimiento de generalmente se utilizan 4 aspectos. Si la empresa aprende, el financiero, cómo me ven los clientes y cuáles son mi relación con los accionistas o las ganancias de la empresa, ¿no? Sí, a eso se refiere. Debo de saber controlar cada uno de los aspectos de mi empresa y poderlo hacer de manera casi inmediata. ¿Qué otras herramientas de control? Bueno, pues todas las técnicas que se desarrollan o que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo para la revisión de resultados en la empresa. Desde el punto de vista financiero, todo lo que sea en el manejo de índices, en el caso de la parte operativa o de producción, todo lo que es mediciones de tiempos y movimientos, productividad, evaluación de resultados, administración por objetivos. Son varias las herramientas que puedes ir utilizando. Espero que haya quedado contestada tu pregunta, tus 2 preguntas. Ok, muchas gracias. Vamos con María del Rosario Rosas. Nos dice, buen día, gracias por retroalimentar importante. Sin embargo, me agradaría cómo se relaciona con el dilema del erizo. Perdón, ahora sí, lo desconozco. Si quieres mandarme un correo, yo mientras lo busco y con mucho gusto te lo respondo. Claro que sí, danos tu correo, por favor, Rosario, para que te pueda dar respuesta más adelante el profesor a través de tu correo electrónico y algo más personal. Buen día, ¿cómo podemos definir de la mejor manera el orden lógico y sistemático de la empresa? Gracias, nos pregunta Alfonso. Bueno, aquí tienes que hacer aplicar varias herramientas, ¿no? Primero dividir la empresa en funciones y después ir analizando los diferentes procesos que tiene tu empresa en cada una de esas funciones. Y entonces no solamente vas a medir los resultados, sino lo que vas a medir el proceso. Aquí caemos un poco o vamos a tener que utilizar un poco lo que es las auditorías de calidad, en la que no te esperas a ver el resultado, sino lo que revisas es que se tengan los procesos bien definidos y si se están llevando a cabo los mismos. Por supuesto, al final, esto te va a ayudar o te va a definir cuál va a ser el resultado. Pues muchas gracias, Alfonso. Juan Pablo nos dice, buenas tardes, ha sido muy interesante y de mucha orientación. Gracias por la invitación, ¿no? Que ella agradece. Muy amable, gracias. La guerra, por lo regular, no es limpia, ya que hay veces que se utilizan mañas que no van. ¿En los negocios se aplica? Pregunta Cesarín. Sí, hay un punto que maneja el Sun Tzu en el capítulo, me parece que es el 13, que habla acerca de la inteligencia y el espionaje. Bueno, aquí tendríamos que manejar siempre pensando desde el punto de vista ético. Sin embargo, recuerda que el benchmarking, que sería el equivalente al espionaje, pero un ético, en el que buscas qué es lo que está haciendo mejor mi competencia, y a veces ni mi competencia, sino empresas de cualquier ramo que yo puedo aplicar. Hay instituciones a nivel en México que se dedican a hacer estos análisis de benchmarking, y a veces no a veces, sino te dan cursos o tienen inclusive una revista. Si tú entras a internet, busca benchmarking en México y te van a aparecer 1 o 2 empresas que se dedican a compilar esa información para que la gente, las otras empresas lo pueden usar.
sin que afecte a la empresa de la cual se obtuvo esta información. Pero sí tienes razón, en la guerra hay mañas, hay cosas que se hacen por abajo, pero aquí tenemos que tratarlas desde un punto de vista ético. Muchas gracias, César. Y vamos con Gabriela. Nos dice, ¿qué empresas o empresa lleva a cabo lo de las diapositivas? Toda empresa que haya desarrollado un plan estratégico, usando o no usando el arte de la guerra, lo han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque cuando tú defines un plan estratégico, lo primero que tienes que hacer es definir tu misión, visión, valores, la planeación con sus 4 fases, programas, políticas, procedimientos y presupuestos, definir objetivos. Entonces, todas las empresas que cuentan ya con esta infraestructura cultural, están llevando a cabo lo que se presentó en las diapositivas. Muchas gracias. Ángeles nos dice que bibliografías recomienda utilizar relacionadas con las herramientas de control. Ok. Aquí sí te pediría, para que te pueda hacer una buena tarjeta bibliográfica, que me mandaras un correo para darte varias, porque sí son muchas las herramientas de control. Lo primero sería el Balance Scorecard o cuadro de mando integral, pero sí requiere una técnica, el conocer la técnica para el poder desarrollarlo. Por supuesto, también se aplica Six Sigma. Eso te va a ayudar a utilizar varias herramientas estadísticas para minimizar errores. Y así como esa hay algunas otras, ¿no? Te digo, mándame un correo y con mucho gusto te doy más información. Les recuerdo el correo del profesor, que ustedes lo pueden estar observando en su pantalla. Es jgutierreza@yahoo.com.mx, para que sus dudas no se queden sin respuesta y que él les pueda dar la atención personalizada a través de su correo electrónico, así como los está invitando a participar con ustedes. Bueno, Fernanda nos dice, el arte de la guerra nos enseña cómo ganar sin pelear. Esto aplica a la competencia entre empresas, cómo ganas clientes, mercados, productos, sin meterte en una guerra, duelo de estrategias. Sí, por supuesto. Por ejemplo, voy a manejar también un caso real. La empresa esta de refresco de cola que viene de Perú, Big Cola, de repente entró al mercado de los refrescos de cola en México y a nivel internacional, pero no se enfrentó directamente a Coca-Cola o a Pepsi-Cola. Simplemente lo que hizo fue buscar qué nichos de mercado estaban siendo desatendidos por estas marcas y atacarlos. Y por supuesto, en el caso de ellos, lo que buscaron fue, gente con una menor capacidad de recursos, y ese es el mercado que están atacando. ¿Ustedes han visto que Coca-Cola baje sus precios? No, ¿verdad? Entonces, pues es un nicho que pudo ser atacado por esta empresa y que permitió, y que no afectó porque no le quitó nada de mercado a Coca-Cola. Muchas gracias. Vamos con una más. Por favor, ¿puede repetir en dónde busco estas estrategias de benchmarking? Benchmarking. Sí, mira, no tengo ahorita el nombre exacto de la página. Igual, mándame tu correo, por favor, al correo que aparece ahí, para que yo te mande la liga y te diga que ahí puedes entrar. Y te digo, dan cursos a empresas o tienen una revista que tú puedes acceder y obtener esa información. Muchas gracias, Soraya. Te recordamos el correo del profesor, que es jgutierrez.a60@yahoo.com.mx. Hola, bonito día, nos dice Aide, muy interesante. Mi pregunta es, ¿cómo evaluar si se está llevando la estrategia adecuadamente? ¿Te acuerdas que en la plática hablé de que tienes que desarrollar controles y ir evaluando el desarrollo de tu estrategia paso por paso? Así es como lo tienes que hacer, poner esas metas intermedias y ver si voy llegando. Tú, no sé, alguien de ustedes, si maneja equipos de trabajo de vendedores, por ejemplo,
No te esperas a final de mes para ver si llegaron las ventas a la meta. Diario haces una evaluación de cuáles son las ventas que tiene cada uno de tus vendedores. Y no solamente de las ventas, sino cuántos prospectos tienen o han obtenido cada día. Esto es, cuántos recomendados o cuánta gente que ellos conozcan y que están por hacerle llamadas para contactarlos. Entonces, no solamente es ventas ya realizadas, sino prospectos a los que les puedo vender. Y así es como uno de los ejemplos para saber si se está llevando a cabo la estrategia de manera adecuada. Muchas gracias. ¿En el libro de planeación estratégica de la Unitec viene este tema? Sí puedes sacar mucha de la información. No vienen los puntos tocados en el arte de la guerra, pero sí viene mucha de la información que te estoy dando, como desde el análisis FODA, como que es cómo hacer una misión, cómo redactar una visión, cuáles son los valores. Todo lo que fuimos tocando ahorita en la plática, casi todo viene en el libro. Muchas gracias. Gina nos dice, por ejemplo, aterrizando esto en el PMBOK, ¿la mejora continua se podría ver hasta el monitoreo y control? Sí, claro, pero tu monitoreo y control va a ser, ¿cómo se llama? Tan cercano en el tiempo, no hasta el final del proceso. Vas a ir viendo cuál ha sido tu avance y detectado de manera lo más expedita posible las desviaciones. Entonces, en ese momento, actúas y mejoras. Muchas gracias. Ok, Gina al parecer tenía otra pregunta. También se puede ver en los hitos que se van realizando, ¿no? Sí, por supuesto. Cada cambio que vas viendo o cada fecha a la que vas llegando, puedes ir viendo cuál ha sido tu avance. Muchas gracias. Rodrigo, yo creo que vamos a cerrar con Rodrigo porque ya llegó la hora, pero nos dice, hola, muy buenos días, agradezco la ponencia del licenciado Juan Antonio. Mi pregunta sería, ¿se puede aplicar de la misma forma a un negocio de servicios para grupos grandes o únicamente para los negocios de producción? No, por supuesto, todo lo que es la administración estratégica y el arte de la guerra también lo aplicas a cualquier actividad productiva de servicios, tu vida personal. En el caso de los servicios, lo que tienes que hacer es, de todos modos hay algo que se llama operación, o sea, no produces, pero si recibes, por ejemplo, solicitudes para renta de un salón de fiestas, la operación sería toda esa recepción, la preparación del salón, la contratación de la comida, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un proceso operativo. Lo puedes aplicar, piensa en cualquier otra cosa, en un hotel, en la parte de reservaciones, limpieza, recepción del, ¿cómo se llama? Ya de la persona que va a ocupar, todo lo que es los servicios que tienen de restaurante, televisión, no sé, todo ese tipo. Sigues operando aunque tu empresa sea de servicios. No produces un bien, pero sí produces o desarrollas un servicio. De acuerdo, pues muchísimas gracias, agradecemos su presencia para este webinar. Gracias, profesor, ¿algo con lo que quiera cerrar? Pues que estoy a sus órdenes en el correo, las preguntas que se hayan quedado en el tintero, con mucho gusto las responderé entre hoy y mañana, y con los que ya quedé les voy a buscar la información. Pues muchísimas gracias, esperemos que se sigan participando con nosotros a través de estos webinars que organiza la Universidad Tecnológica de México.